Transacción denegada. La cajera pronunció aquellas dos palabras, con una mezcla de aburrimiento y un desdén apenas disimulado, su voz resonando en el bullicioso supermercado como el golpe seco de un martillo sobre un fino cristal. Arturo Rojas, el hombre que hasta hace unas horas movía millones de euros con una simple firma, se quedó completamente paralizado, el pitido agudo y humillante de la máquina registradora todavía zumbando dolorosamente en sus oídos. Su mirada se fijó en la tarjeta de platino que sostenía la mujer entre sus dedos con indiferencia, un símbolo de su estatus y poder que ahora parecía un trozo de plástico inútil y vulgar. La cajera, una joven con el ceño permanentemente fruncido y un gesto de fastidio, comenzó a reír, una carcajada abierta y cruel que atrajo de inmediato las miradas curiosas de las personas que esperaban en la larga fila. Un murmullo de cotilleo se extendió rápidamente entre los carritos de la compra, creciendo como una ola. Su mundo, un imperio meticulosamente construido sobre cimientos de cifras astronómicas y poder incontestable, se estaba desmoronando bajo las frías luces fluorescentes de un supermercado cualquiera. «Señor, ¿piensa pagar o no?», insistió ella, su risa inicial transformándose en una impaciencia afilada. Aturdido, Arturo sacó otra tarjeta de su cartera de piel italiana, la de reserva, y se la entregó con una mano que le temblaba visiblemente. «Pruebe con esta, por favor. Debe de haber algún tipo de error en el sistema». La cajera la tomó con desgana, la deslizó por el lector y esperó con los brazos cruzados. El mismo pitido estridente. El mismo mensaje en letras rojas: transacción denegada. La humillación se duplicó, intensificándose hasta volverse casi física. «Lo siento, señor», dijo ella sin la más mínima traza de disculpa en su tono. «Parece que hoy no es su día de suerte. Quizás debería revisar sus fondos antes de venir a hacer la compra». Las risas a su alrededor se generalizaron convirtiéndose en un coro de burla. Una niña de ojos grandes y extraordinariamente curiosos observaba la escena desde unos metros más atrás, con una expresión de desconcierto en su rostro infantil. Se llamaba Sofía, y estaba de pie junto al carrito de su abuela, agarrada con fuerza a la falda de la anciana como si fuera un ancla en medio de una tormenta. No entendía por qué toda esa gente se reía de aquel señor de aspecto tan triste y confundido. Su abuela siempre le había enseñado que burlarse del problema de otra persona era una de las peores cosas que un ser humano podía hacer. Vio cómo el rostro del hombre palidecía progresivamente, cómo sus hombros se hundían bajo el peso insoportable de las miradas ajenas, cargadas de juicio. No le parecía un mal hombre, solo parecía perdido, como un niño que ha soltado la mano de su madre en una multitud. Su abuela le apretó la mano suavemente, un gesto reconfortante y a la vez una advertencia. «No mires, mi niña, no es asunto nuestro». Pero Sofía no podía apartar la vista, sentía una extraña conexión con la tristeza palpable de aquel desconocido. En su pequeño mundo, donde cada céntimo contaba, la humillación pública era un monstruo aterrador. Vio al gerente del supermercado acercarse con paso decidido, y supo que las cosas solo iban a empeorar para él. ¿Por qué nadie lo ayudaba? La indiferencia de los adultos le pareció la forma más cruel de violencia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Entonces, antes de que su abuela pudiera reaccionar para detenerla, Sofía soltó su mano con decisión y se acercó tímidamente, con pasitos cortos, hacia Arturo. El hombre estaba tan absorto en su propia miseria, tan ahogado en la vergüenza, que ni siquiera la vio llegar a su lado. Ella tiró suavemente de la manga de su caro traje de diseño, un tejido que nunca antes había tocado. Arturo bajó la mirada, sorprendido por el contacto inesperado, y se encontró con los ojos más sinceros y compasivos que había visto en toda su vida. En su pequeña mano, la niña sostenía una moneda dorada, que brillaba intensamente bajo las implacables luces del techo del supermercado. Era la paga que su abuela le había dado esa misma mañana para que se comprara un dulce, su pequeño y valioso tesoro de la semana. «Tome, señor», dijo con una vocecita clara y sorprendentemente firme, que sonó como música en medio del ruido de las cajas registradoras y los murmullos. «Con esto seguro que puede pagar lo que le hace falta».
Extendió la mano, ofreciéndole todo lo que tenía en el mundo sin dudarlo ni un solo segundo, sin esperar nada a cambio. Para ella, ese pequeño disco de metal representaba una alegría, un capricho personal. Pero en ese preciso instante, vio una necesidad mucho mayor en los ojos desesperados de aquel extraño. El gesto fue tan puro, tan absolutamente inesperado, que rompió la coraza de desesperación que envolvía a Arturo. El ruido del supermercado pareció desvanecerse por completo. En el universo solo existían él, la niña, y esa pequeña pero inmensa ofrenda de bondad incondicional. Era un faro de luz en la oscuridad más profunda que jamás había conocido. Arturo se quedó completamente sin palabras, incapaz de articular un solo sonido. Miró la pequeña pieza de metal que descansaba en la palma de la niña y luego su rostro, iluminado por una sonrisa genuina y desinteresada. Una sonrisa que no pedía nada a cambio, que no juzgaba, que no se burlaba, que solo buscaba ayudar de la forma más simple y directa posible. Una abrumadora ola de emoción lo embargó, tan fuerte e intensa que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse de sus ojos. Hacía años, quizás décadas, que nadie le ofrecía algo sin una segunda intención, sin esperar un favor, un contacto o un beneficio a cambio. En su mundo de contratos millonarios y negociaciones implacables, la generosidad pura era una lengua extranjera que había olvidado por completo. Y ahora una niña de no más de 7 años se la estaba enseñando de nuevo, en medio de su peor pesadilla, en el momento de su máxima humillación pública. Con una mano que le temblaba incontrolablemente, aceptó el regalo. El metal se sentía extrañamente cálido contra su piel fría y sudorosa. Era increíblemente ligero en peso, pero en ese momento pesaba más que todo el oro que había acumulado a lo largo de su exitosa carrera. «Gracias», susurró, su voz rota por la emoción. «Muchas gracias, pequeña». Ese simple gesto había hecho más por él, en un solo segundo, que toda su fortuna en una década entera. Le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido. Una pequeña pero vital pizca de fe en la humanidad, un faro en la oscuridad más densa que jamás había imaginado. ¿Cómo es posible?, pensó Arturo para sus adentros, mientras cerraba la mano con fuerza alrededor del pequeño objeto metálico, sintiendo sus bordes contra su piel. He construido un imperio desde la nada. He cenado con las personas más poderosas e influyentes del mundo, y nunca, jamás, me he sentido tan profundamente conmovido como me siento ahora. La cruel ironía de la situación era abrumadora, casi cómica en su tragedia. En su momento de máxima vulnerabilidad, despojado de todo su poder, la única persona en todo el supermercado que le había tendido la mano, era una niña que probablemente no tenía casi nada para sí misma. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo desconectado que había estado de la realidad cotidiana. Había vivido en una burbuja de lujo y privilegio, creyendo erróneamente que el dinero lo era todo, que definía el valor y la importancia de una persona. Y ahora, despojado de ese poder financiero, se sentía completamente vacío, hueco por dentro. Pero la niña, con su acto desinteresado y puro, le había mostrado una verdad diferente, una mucho más fundamental. Le había recordado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o en propiedades, sino en la capacidad de dar sin esperar, en la empatía hacia el prójimo, en los pequeños actos de bondad que iluminan el mundo. La calidez del metal en su mano parecía extenderse por todo su cuerpo, combatiendo el frío glacial de la humillación. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo no se sentía como un millonario o un fracasado, se sentía simplemente humano. Algo fundamental había cambiado dentro de él, y sabía que sería para siempre. «Señor, por favor, le pido que se retire de la fila», dijo una voz autoritaria y cortante a su lado, sacándolo de su ensimismamiento. Era el gerente del supermercado, un hombre de mediana edad, con una expresión severa y un uniforme impecable llamado Ramírez. «Está usted interrumpiendo el flujo normal de clientes y causando un alboroto innecesario». El gerente ni siquiera lo miró a los ojos. Para él, Arturo no era una persona con un problema grave, sino un simple obstáculo, una molestia que debía ser eliminada lo más rápido posible para restaurar el orden. Esta fue la segunda humillación, mucho más fría, oficial e impersonal que la primera, y por eso mismo, dolió de una manera distinta. «Si no puede pagar sus artículos, tendrá que dejarlos aquí. Por favor, acompáñeme a la salida».
No había opción a réplica, ni una pizca de compasión o entendimiento en su voz. Arturo asintió en silencio, derrotado. Dejó su cesta llena en el suelo y buscó a la niña con la mirada una última vez. Sofía todavía estaba allí, observándolo con una genuina preocupación en sus grandes ojos. Arturo le dedicó una pequeña y triste sonrisa, un agradecimiento silencioso que esperaba que ella pudiera entender, antes de seguir al gerente hacia la puerta. Al salir, el aire contaminado de la Ciudad de México lo golpeó con una fuerza inesperada. Los sonidos de la calle, el tráfico incesante, los gritos de los vendedores ambulantes, todo parecía amplificado, agresivo y hostil. El mundo que antes consideraba su tablero de juego personal, ahora se sentía como un territorio enemigo y amenazante. ¿Cómo diablos había llegado a este punto tan bajo? Sacó su teléfono móvil de última generación, un dispositivo que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, y que ahora parecía un ladrillo inútil en su mano. Con dedos torpes, intentó llamar a su asistente personal, Ricardo Velasco, su mano derecha, y hasta ese momento, su amigo más leal. La llamada fue directamente al buzón de voz, sin siquiera sonar una vez. Ricardo, soy yo, Arturo. Algo muy extraño está pasando. Mis tarjetas no funcionan. No puedo acceder a mi dinero. Llámame en cuanto escuches esto, por favor. Es extremadamente urgente. Dejó el mensaje, una sensación de pánico helado comenzando a burbujear en su estómago, subiendo hacia su garganta. Intentó llamar a su banquero privado, un hombre que siempre respondía al primer tono sin importar la hora. Mismo resultado. Buzón de voz. Una a una, todas las puertas a su antigua vida, las que había dado por sentadas, se estaban cerrando en su cara con un portazo silencioso pero definitivo. Sacó su teléfono de nuevo, esta vez para revisar las noticias financieras en un portal especializado. Lo que vio en la pantalla le heló la sangre y le robó el aliento. El titular principal gritaba en letras mayúsculas y rojas: escándalo en Rojas Corp. Su fundador, Arturo Rojas, bajo investigación por malversación de fondos y fraude fiscal. Su foto estaba allí, una imagen de archivo en la que aparecía sonriente y confiado durante una gala benéfica. Debajo, un largo artículo detallaba supuestas irregularidades, transferencias sospechosas a paraísos fiscales, y una gestión imprudente que había puesto en riesgo a la compañía. Citaban fuentes internas anónimas, que expresaban su profunda preocupación por el futuro de la empresa. Todo era una mentira, una elaborada, coordinada y destructiva mentira. Pero estaba tan bien construida, con tantos detalles aparentemente verídicos, que parecía la más absoluta de las verdades. El dolor agudo de la traición fue mucho más profundo y cortante que la humillación sufrida en PSA, el supermercado. No solo le habían quitado su dinero, estaban destruyendo sistemáticamente su nombre, su reputación, el legado de toda una vida de trabajo. La cruda realidad de la situación lo golpeó con una claridad brutal y despiadada. No se trataba de un simple error del sistema bancario. Era un golpe de estado corporativo, planeado y ejecutado a la perfección. Ricardo, su hombre de confianza, había planeado cada movimiento con una precisión quirúrgica. El bloqueo de sus tarjetas en el momento justo, la filtración de información falsa y dañina a la prensa, y sin duda, la manipulación del Consejo de Administración. Mientras él era ridiculizado en un supermercado por no poder pagar una botella de agua, Ricardo probablemente estaba sentado en su oficina, la que antes era de Arturo, presentándose ante todos como el salvador de la compañía. Arturo se sintió increíblemente ingenuo, un tonto que había pecado de exceso de confianza. No puedo creer que esto esté sucediendo, pensó para sí mismo, negándose a aceptar la realidad. Recordó la conversación de la semana anterior, cuando Ricardo había parecido extrañamente interesado en los detalles de sus cuentas personales. ¿Estás completamente seguro de que tu sistema de seguridad personal es infalible, Arturo?, le había preguntado con una falsa preocupación. Relájate, Ricardo. Todo está bajo control. Eres la única persona, además de mí, que tiene acceso a ciertos protocolos de emergencia. Ahora, esas estúpidas palabras resonaban en su cabeza con un eco ominoso y burlón. La confianza ciega que había depositado en su amigo comenzaba a parecer una imprudencia catastrófica. ¿Cómo pudo ser tan ciego ante las señales? Todo está perdido, pensó, un sentimiento de derrota total y absoluta apoderándose de él mientras se dejaba caer pesadamente en un banco del parque. Me lo ha quitado absolutamente todo, mi empresa, mi reputación, mi futuro.
Miró el reflejo de su rostro en un charco de agua sucia que había en el suelo. El hombre que le devolvía la mirada era un completo extraño. Pálido, desaliñado, con los ojos hundidos y llenos de un miedo primario que no recordaba haber sentido nunca. Ya no era Arturo Rojas, el titán de las finanzas, el rey Midas de los negocios. Era un nadie. Un paria. Un hombre sin nada. Recordó los rostros de la gente en el supermercado, sus burlas, su desprecio, el placer que sentían al ver caer a alguien poderoso. La injusticia de todo aquello era insoportable, una píldora demasiado amarga para tragar. En medio de su profunda desesperación, sintió un objeto pequeño y duro en el bolsillo de su pantalón. Metió la mano con curiosidad y sacó la pequeña pieza de metal que la niña le había dado. La sostuvo en la palma de su mano, observándola bajo la luz grisácea y moribunda de la tarde. Era tan simple, tan insignificante en términos de valor monetario. Y sin embargo, en ese preciso momento, era lo único real y verdadero que le quedaba en el mundo. Un ancla en medio de la tormenta más violenta de su vida. Recordó los ojos de Sofía, su sonrisa inocente y su confianza ciega. Ese pequeño gesto de generosidad desinteresada se convirtió de repente en un salvavidas. No le devolvía su fortuna, por supuesto, pero le daba algo infinitamente más importante, una razón para no rendirse, para seguir luchando. Apretó el objeto con fuerza en su mano, sintiendo el frío metal contra su piel. La lucha no había terminado. Ricardo le había quitado su imperio material, pero no podía quitarle su humanidad, la que acababa de redescubrir gracias a una niña. Y esa, decidió Arturo con una nueva convicción, sería su verdadera arma. ¿Qué significa todo esto en realidad?, se preguntó en voz alta, su voz sonando extraña en el aire del parque. Miró a su alrededor, a la gente que caminaba sin preocupaciones. Familias riendo, parejas cogidas de la mano, niños jugando. Vidas sencillas, quizás, pero llenas de conexiones humanas reales y significativas. Algo que él había descuidado durante demasiado tiempo, obsesionado con cerrar el siguiente gran acuerdo, con acumular más y más poder. Había confundido el éxito material con la felicidad, el poder con el valor como persona. La traición de Ricardo, aunque increíblemente dolorosa, estaba actuando como un espejo, obligándolo a enfrentarse a la persona en la que Seshiro había convertido. Un hombre aislado, rodeado de lujos pero carente de afecto genuino y verdadero. La niña del supermercado le había mostrado una verdad fundamental en un solo y fugaz instante. El valor de una persona no reside en lo que tiene en el banco, sino en lo que da a los demás. Pero ¿cómo podía empezar de nuevo desde la más absoluta nada? La pregunta flotaba en el aire, sin una respuesta aparente, pero la semilla de la resistencia ya estaba plantada en su interior. No iba a dejarse pisotear. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo contaminado de la ciudad de tonos anaranjados y violetas. El frío de la tarde empezaba a calar en sus huesos, recordándole su vulnerabilidad. Arturo se dio cuenta, con un escalofrío, de que no tenía a dónde ir. Su lujoso apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad ya no era su hogar. Las cerraduras inteligentes ya habrían sido cambiadas y su acceso revocado. No podía volver a la oficina, que ahora era territorio enemigo. No tenía dinero ni tarjetas para pagar la habitación de un hotel. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a la cruda y aterradora realidad de la calle. El miedo, un sentimiento que rara vez había experimentado en su vida de control y poder, se apoderó de él con una fuerza abrumadora. No era el miedo a perder dinero, que ya había perdido, era el miedo a la invisibilidad, a la supervivencia básica, al hambre y al frío. Se levantó del banco y comenzó a caminar de nuevo, sin un destino claro, movido solo por la necesidad de no quedarse quieto. Sus caros zapatos de piel italiana, diseñados para pisar las suaves alfombras de oficinas y salas de juntas, no estaban hechos para vagar por las aceras agrietadas y sucias de la ciudad. Cada paso era un doloroso recordatorio de su caída en desgracia. ¿Qué haría cuando cayera la noche por completo? ¿Dónde dormiría? La magnitud de su problema era tan gigantesca que su mente se negaba a procesarla por completo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía dejarse vencer. Necesitaba un plan, por pequeño que fuera, para sobrevivir a esa noche y empezar a luchar al día siguiente. Tengo que pensar con claridad, se dijo a sí mismo,
tratando de imponer orden en el caos de sus pensamientos. Ricardo es inteligente y calculador, pero no es perfecto. Debe haber dejado un rastro, una prueba, por pequeña que sea, algo que pueda usar en su contra. La mente analítica y estratégica que lo había convertido en un empresario de éxito, comenzó a despertar lentamente de su letargo inducido por el shock. Tenía que reconstruir los hechos, paso a paso. Las preguntas de Ricardo sobre la seguridad de sus cuentas personales, el momento exacto del bloqueo de las tarjetas, la campaña mediática perfectamente coordinada, todo apuntaba a un plan meticulosamente ejecutado durante meses. Una idea, una pequeña chispa de esperanza, comenzó a formarse en su mente. Ricardo había controlado sus cuentas principales y sus inversiones, pero Arturo tenía un para tal, la pequeña cuenta secundaria, casi olvidada, que usaba para proyectos personales y donaciones anónimas. ¿Sabría Ricardo de su existencia? Era poco probable, ya que nunca la había mencionado. Si podía acceder a ella, tendría al menos algunos recursos para empezar a moverse, para no estar completamente desamparado. Necesitaba encontrar un cibercafé, un lugar público y anónimo donde pudiera intentar entrar a su banca en línea sin ser rastreado. Era un riesgo. Si Ricardo había sido lo suficientemente minucioso, también podría haberla bloqueado. Pero era una oportunidad, una pequeña rendija de luz en un muro de completa desesperación. Tenía que intentarlo. No puedo fallar, pensó, apretando el puño con una fuerza renovada. No le daré a Ricardo la satisfacción de verme destruido y mendigando en la calle. El recuerdo vívido de la traición alimentaba su determinación como si fuera gasolina. Ya no se trataba solo de recuperar su fortuna o su empresa. Se trataba de limpiar su nombre, de exponer la verdad, de hacer justicia por el daño causado. Y de alguna manera, también se trataba de la niña, de Sofía. Su acto de bondad no podía ser en vano, tenía que tener un significado mayor. Él le debía a ella, y a sí mismo, luchar con todas sus fuerzas para demostrar que el bien podía prevalecer. El gesto de la pequeña le había recordado el valor de la integridad, un valor que Ricardo había pisoteado sin piedad en su ambición desmedida. Se dirigió hacia una zona más concurrida de la ciudad, buscando con la mirada el letrero luminoso de un cibercafé. Cada paso ahora tenía un propósito, una dirección. Caminando por las calles abarrotadas, se sintió completamente anónimo por primera vez en años. Sin sus trajes a medida y su aura de poder, era solo una cara más en la multitud, invisible. Y en esa invisibilidad, encontró una extraña forma de libertad. Podía observar, escuchar, pensar sin la constante presión de mantener las apariencias. Quizás, solo quizás, esta catástrofe podría ser también una oportunidad para reconstruirse, no solo como empresario, sino como un ser humano mejor y más completo. ¿Sería capaz de lograrlo? La duda era grande, pero su voluntad lo era aún más. Finalmente, después de caminar durante lo que pareció una eternidad, encontró un pequeño cibercafé, escondido en una calle lateral poco transitada. El lugar era modesto, casi destartalado, con ordenadores viejos y una conexión a Internet que parecía de otra época. Pero para Arturo, en ese momento, era un santuario, un oasis en medio del desierto. Pagó por una hora de uso, con el poco efectivo que por suerte, llevaba en la cartera. Se sentó frente a una pantalla parpadeante que zumbaba suavemente y respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Era el momento de la verdad. Con los dedos tecleando con una mezcla de ansiedad y esperanza, introdujo la dirección web de su banco. La página tardó una eternidad en cargar, cada segundo aumentando su tensión. Introdujo su nombre de usuario y su contraseña para la cuenta secundaria, rezando en silencio para que funcionara. Hizo clic en el botón de entrar y contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Por un segundo interminable, la pantalla se quedó en blanco. Su corazón se detuvo. Se acabó, pensó. Pero entonces, como un milagro, la página de su cuenta personal apareció en la pantalla. Tenía acceso. Un suspiro de alivio tan profundo se le escapó, que varias personas en el local se giraron a mirarlo. No era mucho dinero según sus antiguos estándares, pero era suficiente. Era un comienzo. Era el punto de partida para la batalla que estaba a punto de librar. La suerte, por primera vez en todo el día, parecía estar al menos un poco de su lado. O al menos, le había dado una pequeña oportunidad.
Mientras revisaba los movimientos recientes de la cuenta, buscando cualquier anomalía, algo llamó poderosamente su atención. Había una transferencia reciente, realizada hacía apenas 2 días, de la que no tenía ningún recuerdo. No era una transferencia que él hubiera autorizado. Era una cantidad relativamente pequeña, casi insignificante para él, enviada a una cuenta desconocida. Arturo frunció el ceño, acercándose a la pantalla. Hizo clic para ver los detalles del destinatario. El nombre no le sonaba de nada, era genérico. Pero había algo en el número de cuenta, una secuencia de dígitos que le resultaba vagamente familiar, como un eco de un recuerdo lejano. Se concentró, rebuscando en los archivos de su memoria. ¿Dónde había visto esos números antes? De repente, lo recordó con una claridad cegadora. Fue hace unos meses, cuando Ricardo le pidió ayuda económica para pagar una reparación urgente del coche de su madre. Le había dado los datos de esa misma cuenta para que Arturo hiciera la transferencia. Eran los mismos números. Ricardo había sido descuidado. En su arrogancia, había utilizado una cuenta vinculada a él, para desviar una pequeña suma, probablemente para probar si Arturo se daría cuenta, o para tantear las brechas de seguridad. Era un error, un pequeño pero crucial hilo del que ahora podía tirar. Una prueba tangible que lo conectaba directamente con actividades sospechosas. Una sonrisa, la primera en Hadas, se dibujó lentamente en el rostro de Arturo. El juego había cambiado de repente. «Te tengo», susurró para sí mismo, mirando la pantalla del ordenador con una intensidad renovada. La evidencia era circunstancial, sí, pero era un comienzo sólido. Era la primera pieza del complejo rompecabezas que necesitaba armar para exponer a Ricardo. Su antiguo amigo, en su arrogancia y exceso de confianza, había cometido un error fatal. Había subestimado a Arturo, creyendo que su mente estaría tan nublada por la humillación y el pánico, que no se daría cuenta de un detalle tan pequeño en una cuenta secundaria. Pero Arturo había construido su imperio prestando una atención casi obsesiva a los detalles. Y ahora, esa misma habilidad que Ricardo tanto admiraba, iba a ser su salvación. Rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza, hizo varias capturas de pantalla de la transacción, guardándolas en una memoria USB que compró apresuradamente en el mostrador del mismo cibercafé. Necesitaba proteger esa prueba a toda costa. Sabía que Ricardo intentaría borrar su rastro en cuanto se diera cuenta de que Arturo aún tenía capacidad de maniobra y podía luchar. La adrenalina recorría sus venas, reemplazando por completo el miedo y la desesperación que lo habían paralizado. Ya no se sentía como una víctima indefensa. Se sentía como un cazador que acaba de encontrar la primera huella de su presa. La partida de ajedrez apenas comenzaba, y aunque Ricardo le había tomado la reina, Arturo todavía tenía movimientos importantes que hacer. El rey no había caído. Todavía no. La batalla por su vida y su honor acababa de empezar de verdad. Con la prueba a salvo en el bolsillo de su chaqueta, Arturo salió del cibercafé sintiéndose un hombre completamente nuevo. La noche había caído por completo sobre la ciudad, y las luces de los edificios brillaban con una promesa renovada, ya no como algo hostil. Todavía no tenía un hogar al que volver, y su nombre seguía manchado por acusaciones falsas, pero ahora tenía un propósito claro, una misión. Sabía que el camino para exponer a Ricardo sería increíblemente difícil y peligroso. Necesitaría reunir más pruebas, encontrar aliados fiables y desarrollar una estrategia impecable. Ricardo controlaba la narrativa pública, los medios de comunicación y el consejo de administración de la empresa. Arturo era un David enfrentándose a un Goliat que él mismo, irónicamente, había ayudado a crear y a fortalecer. Pero la pequeña pieza de metal en su otro bolsillo, la que le había dado Sofía, le recordaba que las batallas más importantes no siempre las ganan los más fuertes o los más poderosos. Y no aquellos que tienen la razón y el coraje de su lado. Miró hacia el cielo nocturno, hacia las pocas estrellas que luchaban por brillar a través de la densa capa de contaminación lumínica. Se sintió como una de ellas, pequeño, distante, aparentemente insignificante, pero decidido a no dejarse apagar por la oscuridad que lo rodeaba. ¿Sería suficiente su nueva determinación para desenmascarar la verdad y recuperar su vida? La incertidumbre era grande, pero la esperanza, por primera vez, lo era aún más.
Esto es por ti, pequeña, pensó Arturo, recordando con una claridad asombrosa el rostro de Sofía y la pureza de su gesto. Su inocencia y su bondad incondicional se habían convertido en su brújula moral, en su norte. Luchar contra Ricardo ya no era solo una cuestión de venganza personal o de recuperar su dinero. Se había convertido en una cruzada por los valores que esa niña representaba: la honestidad, la generosidad y la dignidad humana. No podía permitir que la malicia y la traición de Ricardo triunfaran sin oposición. Si lo hacía, si se rendía, significaría que el mundo era un lugar en el que la bondad era castigada y la crueldad recompensada. Y se negaba rotundamente a aceptar esa terrible realidad. Tenía que demostrar, a sí mismo y al mundo, que la integridad al final del camino es más fuerte y más valiosa que la codicia. Se lo debía a Sofía, y se lo debía a la persona que quería volver a ser, el hombre que había olvidado bajo capas de éxito y ambición. Respiró hondo el aire nocturno de la ciudad. El olor a contaminación, a asfalto mojado y a comida callejera, nunca le había parecido tan real, tan lleno de vida. Por primera vez en décadas, se sentía parte de esa vibrante y caótica metrópoli, no solo un observador distante desde una torre de cristal. El viaje sería arduo y lleno de peligros, pero estaba listo para comenzarlo. Antes de buscar un lugar modesto y asequible donde pasar la noche, Arturo se detuvo frente al escaparate de una tienda cerrada y se miró en el reflejo del cristal. El hombre del traje caro y la expresión completamente derrotada que había visto horas antes en el charco del parque había desaparecido. En su lugar, había un luchador. Sus ojos, antes llenos de conmoción y miedo, ahora brillaban con una nueva y fría determinación. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre y peligros. Ricardo no se detendría ante nada para proteger su nueva posición de poder. Usaría toda su influencia y recursos para aplastar a Arturo de una vez por todas. La campaña de desprestigio en los medios probablemente se intensificaría en los próximos días. Sus antiguos colegas y amigos, por miedo o por conveniencia, le darían la espalda. Estaría completamente solo en esta lucha, al menos al principio. Pero Arturo ya no sentía miedo. Sentía una extraña calma, la calma serena de alguien que lo ha perdido todo, y por lo tanto ya no tiene absolutamente nada que perder. Solo le quedaba su honor, su integridad, y estaba dispuesto a luchar hasta el final para defenderlo. La noche era oscura y fría, pero el amanecer de alguna manera inexplicable parecía más cercano que nunca. La partida estaba lejos de terminar, de hecho acababa de empezar. La mayor parte de la ciudad dormía a su alrededor, pero en los barrios más bulliciosos y populares, la vida continuaba con su ritmo incesante. Arturo encontró una pequeña pensión que aceptaba pagos en efectivo, un lugar discreto donde podría pasar desapercibido. La habitación era diminuta, con una cama estrecha que crujía con cada movimiento, y una pequeña ventana que daba a un callejón ruidoso y mal iluminado. No se parecía en nada a las lujosas suites de hotel de 5 estrellas a las que estaba acostumbrado, con sus sábanas de hilo egipcio y su servicio de habitaciones. Pero en ese momento, se sentía como un palacio. Era un refugio, un lugar seguro desde donde podía comenzar a planificar su siguiente movimiento. Se sentó en el borde de la cama y sacó la memoria USB y el objeto que Sofía le había dado. Los colocó uno al lado del otro en la desvencijada mesita de noche. Uno representaba la prueba de la traición, el otro, el símbolo de la esperanza. Eran sus únicas armas en esta guerra desigual. Un recuerdo vago pero persistente surgió en su mente. El programador que diseñó el sistema de seguridad de sus tarjetas personales, un joven brillante llamado Javier, le había mencionado una vez, durante una conversación casual, que participaba en competencias de ciberseguridad por afición. Mañana, su primera misión sería encontrarlo. Necesitaba su testimonio, su peritaje técnico. Sería la segunda pieza crucial del rompecabezas. Pero querría Javier arriesgarlo todo, su carrera y quizás su seguridad, por él. El primer rayo de sol se coló por la sucia ventana de la pensión, encontrando a Arturo ya despierto, con los ojos fijos en un plan que había trazado en una servilleta de papel. La primera etapa, encontrar a Javier, iba a ser la más delicada de todas. No podía simplemente llamarlo. Ricardo seguramente habría intervenido sus comunicaciones y las de cualquier persona cercana a Arturo. Tenía que abordarlo de una manera que no levantara sospechas. Recordaba que Javier era un apasionado del café de especialidad y frecuentaba una pequeña cafetería independiente cerca de las antiguas oficinas.
Era una apuesta arriesgada, una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que tenía. Se vistió con la ropa más discreta que pudo comprar en una tienda de segunda mano, y se dirigió hacia allí, sintiéndose como un espía en su propia ciudad. El lugar era exactamente como lo recordaba, pequeño, acogedor y lleno del aroma a café recién molido. Se sentó en una esquina, pidiendo solo un vaso de agua, y ESP. ERO, con acento agudo. Pasó 1 hora. Luego 2. La desesperación comenzó a arañar su determinación. ¿Y si ya no viene aquí? ¿Y si Ricardo lo ha despedido o trasladado? Pensó, el pánico amenazando con regresar. Estaba a punto de rendirse cuando la campanilla de la puerta sonó, y como una respuesta a una plegaria silenciosa, Javier Morales entró, con su habitual mochila, y una expresión de cansancio en el rostro. Arturo sintió que su corazón daba un vuelco. Era ahora o nunca. Se levantó, y se acercó a él lentamente, con el corazón en un puño. «Javier», dijo en voz baja, casi un susurro. El joven se giró, y su rostro pasó por una gama de emociones en un solo segundo. Sorpresa, confusión, y luego un miedo paralizante. Sus ojos se abrieron como platos y miró a su alrededor, aterrorizado, como si esperara ver a los secuaces de Ricardo materializarse de la nada. «Señor Rojas». «¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí?», tartamudeó, retrocediendo un paso instintivamente. Arturo levantó las manos en un gesto tranquilizador. «Tranquilo, por favor. Solo necesito 5 minutos de tu tiempo, nadie sabe que estoy aquí. Prometo que no te pondré en peligro». Javier negó con la cabeza frenéticamente. «No, no puedo». «No sabe lo que está pidiendo, Ricardo, él me ha advertido. Sabe que soy el único que puede entender lo que hizo. Si me ve hablando con usted, estoy acabado. Mi carrera, mi familia, todo». Su voz era un hilo de pánico. Arturo lo miró a los ojos, transmitiendo toda la desesperación y la sinceridad de la que era capaz. «Javier Selocu, te estoy pidiendo. Sé que es un riesgo enorme, pero no estoy aquí para pedirte que me salves a mí. Estoy aquí para pedirte que ayudes a la verdad a salir a la luz. Ricardo no solo me ha traicionado a mí, ha corrompido todo lo que construimos. Utilizó tu brillantez, tu trabajo, para cometer un crimen. ¿Vas a dejar que se salga con la suya?». La apelación a su orgullo profesional, a su integridad como creador, pareció dar en el blanco. Javier dudó por un instante, el conflicto se reflejaba claramente en su rostro. «No lo sé», susurró, atormentado. Arturo supo que tenía que presionar, pero con cuidado. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa. «Tengo pruebas de que desvió fondos a una cuenta personal. Es un comienzo, pero no es suficiente para demostrar el sabotaje digital. Tú eres la pieza clave, Javier. Solo tú puedes descifrar los registros del servidor, y demostrar que el bloqueo de mis tarjetas no fue un fallo del sistema, sino una orden directa ejecutada de SDE, el terminal de Ricardo». Vio cómo la mirada de Javier se fijaba en la memoria USB, su mente de programador analizando las posibilidades. El miedo en sus ojos comenzó a ser reemplazado por una chispa de curiosidad técnica. El desafío de un rompecabezas imposible. «Él cree que ha borrado todos sus rastros», continuó Arturo, su voz ahora más persuasiva. «Pero ambos sabemos que en el mundo digital, nada desaparece por completo. Siempre hay un fantasma en la máquina, un eco, y tú eres el único que sabe cómo encontrarlo». La tentación era visible en el rostro de Javier. La oportunidad de demostrar su superioridad sobre Ricardo, de desenmascarar al hombre que lo había amenazado y coaccionado, era poderosa. Era una batalla entre su instinto de supervivencia y su sentido del honor profesional. «¿Qué ganas tú con esto?», preguntó finalmente Javier, su voz recuperando un poco de firmeza. Era una pregunta justa. Una pregunta que merecía una respuesta honesta y directa. Arturo no dudó ni un segundo. «Justicia», respondió Arturo con una simplicidad que sorprendió a Javier. «No me importa el dinero ni la empresa, ya no, solo quiero que la verdad se sepa. Quiero que un hombre que abusa de su poder y destruye vidas pague por lo que ha hecho. Y quiero que el trabajo de gente honesta y brillante como tú no sea manchado por la corrupción». Miró a Javier fijamente. «Si me ayudas, te juro por mi vida que te protegeré».
Cuando todo esto termine, me aseguraré de que tengas un futuro, ya sea en mi empresa reconstruida o en cualquier otro lugar que elijas. Pero si no hacemos nada, si dejamos que el miedo nos paralice, entonces él gana. Y no solo nos habrá derrotado a nosotros dos. Habrá derrotado la idea de que lo correcto todavía importa. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de tensión. La decisión que Javier tomara en los siguientes segundos no solo sellaría el destino de Arturo, sino también el suyo propio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Javier largó la mano y tomó la memoria USB de la mesa. La miró por un momento y luego la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Necesitaré acceso a un servidor seguro y anónimo. Y tiempo. Dame 48 horas, dijo, su voz firme y decidida. Veré lo que puedo encontrar. Se levantó, y antes de irse, se giró para mirar a Arturo una última vez. No lo hago por usted, señor Rojas. Lo hago porque nadie ensucia mi código. Y con eso, se marchó, dejando a Arturo con un rayo de esperanza tan brillante que casi dolía. Esas 48 horas fueron las más largas y angustiosas de la vida de Arturo. Se escondió en la pensión, saliendo solo de noche para comprar comida barata, sintiéndose como un fugitivo. Cada sirena de policía, cada llamada a la puerta de una habitación vecina, le provocaba un sobresalto. Su destino estaba enteramente en manos de un joven al que apenas conocía, un joven que podría estar entregándolo a Ricardo en ese mismo instante. ¿He hecho lo correcto al confiar en él?, se preguntaba una y otra vez, la duda carcomiéndolo por dentro. Quizás solo le he dado a Ricardo la prueba que necesitaba para acusarme de coacción y soborno. Intentaba calmarse, recordar la expresión de Javier, la mezcla de miedo e indignación en sus ojos. Parecía sincero, pero en el mundo de los negocios, la sinceridad era a menudo una máscara. Para distraerse, pasaba las horas repasando mentalmente cada conversación, cada reunión, cada correo electrónico intercambiado con Ricardo en los últimos meses, buscando más pistas, más indicios de la traición que no había sabido ver. Era un ejercicio doloroso de autocrítica, una autopsia de su propia ceguera. Se dio cuenta de que había sido tan arrogante, tan seguro de su propio juicio, que nunca se le ocurrió cuestionar la lealtad de su mano derecha. La lección era brutal, pero necesaria. Nunca más volvería a cometer ese error. Mientras tanto, Javier trabajaba sin descanso en el sótano de la casa de un amigo, rodeado de monitores y cables, en una carrera contrarreloj contra el equipo de seguridad de Ricardo. Sabía que estaban buscando cualquier acceso no autorizado y que eran buenos, pero él era mejor. Él había construido ese sistema, conocía sus secretos, sus atajos, sus vulnerabilidades ocultas. Era como navegar por un laberinto que él mismo había diseñado. Con cada línea de código que descifraba, sentía una mezcla de emoción y terror. La audacia de Ricardo era asombrosa. No solo había bloqueado las cuentas de Arturo, había creado un rastro de datos falsos para incriminarlo, implantando registros de transferencias ficticias y consultas a paraísos fiscales. Era un trabajo diabólico, una obra maestra de la manipulación digital. Pero Ricardo, en su arrogancia, había dejado una firma digital casi imperceptible, un pequeño fragmento de código residual que era exclusivo de su terminal personal. Era el equivalente digital a una huella dactilar en la escena de un crimen. Javier sonrió. «Te tengo», susurró a la pantalla parpadeante. Con cuidado, comenzó a recopilar y encriptar todas las pruebas, construyendo un caso irrefutable. Sabía que con esto no solo salvaría a Arturo, sino que también se salvaría a sí mismo, limpiando su nombre de cualquier complicidad. La adrenalina de la caza había vencido por completo a su miedo. Estaba a punto de exponer al hombre más poderoso de la ciudad. Al cumplirse exactamente las 48 horas, Arturo recibió un correo electrónico encriptado en una cuenta anónima que había creado. El mensaje contenía solo una dirección, la de una biblioteca pública en el otro extremo de la ciudad, y una hora, sin más explicaciones. Arturo sintió un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Era una trampa? ¿Se encontraría con Ricardo y la policía esperándolo? No tenía otra opción que arriesgarse. Llegó al lugar media hora antes, observando desde la distancia. La biblioteca era un edificio antiguo y majestuoso, un santuario de silencio y conocimiento. A la hora señalada, entró.
con el corazón latiéndole desbocado. Encontró a Javier en la sección de historia antigua, fingiendo leer un pesado volumen. Sin levantar la vista del libro, Javier le deslizó una nueva memoria USB por la mesa. Todo está ahí, susurró. Los registros originales, los falsificados, la firma digital de Ricardo en cada alteración. Es una confesión digital completa. No hay forma de que pueda negarlo. Arturo tomó el pequeño dispositivo, que se sentía increíblemente pesado en su mano. Era su vida, su futuro, contenido en unos pocos gigabytes de datos. No sé cómo agradecértelo, Javier, dijo, su voz ahogada por la emoción. Javier finalmente lo miró. Gana, dijo simplemente, y haz que todo esto haya valido la pena. Con eso, se levantó y se perdió entre las estanterías, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Arturo se quedó solo, con la prueba definitiva en su poder. Ahora solo movía. Faltaba el último paso, el más peligroso de todos, el enfrentamiento final. Arturo sabía que no podía simplemente llevar las pruebas a la policía o a los medios de comunicación. Ricardo era demasiado poderoso, demasiado influyente. Podría enterrar la historia, desacreditar las pruebas, acusar a Javier de manipulación. Necesitaba un escenario público, un evento que nadie pudiera ignorar, donde la verdad pudiera ser revelada en tiempo real, sin filtros ni intermediarios. Y entonces, la idea llegó a él, tan clara y tan poética en su simetría, que supo que era el único camino posible. Volvería al lugar donde todo comenzó. Al supermercado. Convocaría una conferencia de prensa en el mismo sitio de su humillación, transformando la escena de su derrota en el escenario de su victoria. Era una jugada audaz, casi teatral, pero entendía que esta batalla ya no se libraba en las salas de juntas, sino en el tribunal de la opinión pública. Usando los últimos fondos que le quedaban, contrató a una pequeña agencia de relaciones públicas, una empresa joven y ambiciosa que no le tenía miedo a Ricardo. Les dio instrucciones precisas: convocar a todos los medios de comunicación importantes a una declaración final y sorprendente de Arturo Rojas. El lugar, insistió, no era negociable. Debía ser allí. La noticia corrió como la pólvora, generando una expectación masiva. ¿Qué locura iba a cometer ahora el magnate caído? ¿Una confesión pública? ¿Un suicidio profesional en directo? Nadie lo sabía, y por eso mismo, todos irían. El cebo estaba lanzado, solo quedaba esperar que Ricardo lo mordiera. Y Arturo sabía, conociendo su arrogancia, que no podría resistirse a presenciar en persona la humillación final de su antiguo mentor. El día de la conferencia de prensa, el supermercado estaba irreconocible. Las luces de las cámaras de televisión habían reemplazado la monótona iluminación fluorescente, y los periodistas se agolpaban en los pasillos, creando un ambiente de circo mediático. Arturo llegó sintiendo una extraña calma. Ya no tenía miedo. Mientras caminaba hacia el podio improvisado, vio a Ricardo llegar rodeado de abogados, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la multitud, y en ese breve momento, se declaró la guerra final. La tensión era insoportable. Ricardo, seguro de su victoria, incluso se permitió una muestra de falsa magnanimidad, acercándose a Arturo antes de que todo comenzara. Arturo, todavía estás a tiempo de detener esta locura, le susurró, su aliento oliendo a café caro. Admítelo, retírate con la poca dignidad que te queda, y te prometo que seré benévolo. Arturo lo miró, y por primera vez en semanas, sonrió. Era una sonrisa fría, afilada, que desconcertó a Ricardo por completo. Guárdate tu benevolencia, Ricardo. La vas a necesitar tú. Con esas palabras, se subió al podio, listo para la batalla de su vida. El momento de la verdad había llegado. El mundo entero estaba observando. Derrotado, Arturo se refugió en el anonimato de una biblioteca pública, un santuario silencioso que contrastaba brutalmente con el estruendo de su caída. El olor a papel viejo y el suave murmullo de las páginas le recordaron un tiempo más simple, una era antes de que su nombre fuera sinónimo de poder, y, ahora, de un escándalo vergonzoso. Su única esperanza era encontrar a Javier Morales, el joven y brillante programador que había diseñado las defensas impenetrables de su imperio digital, las mismas que ahora se usaban en su contra.
¿Cómo puedo llegar a él sin recursos, sin contactos, sin siquiera un teléfono que no esté siendo rastreado? Pensó, sintiéndose como un fantasma digital, un exiliado de la red que él mismo había ayudado a construir. La búsqueda fue un ejercicio de paciencia y humildad extrema. Pasó horas en una terminal pública, su rostro iluminado por el brillo frío de la pantalla, navegando por foros crípticos y archivos olvidados. Encontró un viejo artículo sobre una competición de programación que Rojas Corp había patrocinado años atrás. Allí, en una nota a pie de página estaba el alias de Javier, Cipher_Javi. Ese fue el delgado hilo del que tiró, sumergiéndose en comunidades online que no visitaba desde su juventud, hasta que finalmente dio con un perfil profesional actualizado. La dirección era de una pequeña startup tecnológica en las afueras, un lugar humilde. Al encontrarlo en la modesta cafetería del edificio, el joven casi saltó de su silla, derramando un poco de su café. «Señor Rojas, ¿qué hace usted aquí?» El pánico en su voz era palpable, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la puerta y las ventanas, como si esperara que Ricardo apareciera en cualquier momento. Arturo se sentó, su propia voz despojada de la antigua autoridad. «Necesito tu ayuda, Javier, desesperadamente. Ricardo usó nuestro sistema para destruirme, necesito que me ayudes a probarlo. Tú conoces los códigos mejor que nadie». Javier tragó saliva, sus manos temblaban mientras jugueteaba con una servilleta. «No puedo», susurró, evitando su mirada. «Ricardo es el nuevo director. Si descubre que HABLE con acento agudo contigo, mi carrera, mi vida, se acabará. Tengo una familia, señor. Una hipoteca. No puedo arriesgarme por un fantasma». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su última esperanza. La última puerta se estaba cerrando con un eco ensordecedor en su mente. Algo estaba a punto de romperse. El rechazo de Javier lo empujó directamente hacia el epicentro de su dolor, la imponente torre de Rojas Corp. Se detuvo al otro lado de la calle, observando el edificio de cristal y acero que aún llevaba su nombre grabado en letras plateadas, un monumento a todo lo que había perdido, un mausoleo de sus sueños. Cada ventana parecía un ojo que lo juzgaba. En un impulso de pura desesperación, de necesidad de enfrentarse a la realidad, cruzó y entró en el vestíbulo de mármol. El eco de sus pasos, que antes anunciaba su llegada con poder, ahora sonaba débil y patético. Inmediatamente, dos guardias de seguridad, con rostros impersonales y uniformes impecables, le bloquearon el paso, sus cuerpos formando una barrera infranqueable. «Lo siento, señor, no puede pasar», dijo uno, su voz, desprovista de emoción, como una máquina. Arturo lo miró, incrédulo, una risa amarga atrapada en su garganta. «No sabes quién soy. Mi nombre está en la pared. Soy Arturo Rojas». Las palabras sonaron vacías incluso para él. «Tenemos órdenes estrictas del señor Ricardo Vega, señor Rojas. Su nombre ha sido eliminado de la lista de acceso. No está usted autorizado a entrar». La humillación fue pública, brutal, como una bofetada en cámara lenta. Los murmullos se extendieron como una plaga entre los empleados que pasaban, sus miradas una mezcla de lástima, miedo y curiosidad morbosa. Fue entonces cuando una voz sedosa y helada resonó desde lo alto de la escalinata principal. «Arturo, Arturo, qué sorpresa tan desagradable. ¿Qué haces aquí, creando una escena?» Era Ricardo, impecable en un traje hecho a medida, sonriendo con una frialdad triunfante. La escena parecía perfectamente orquestada para su deleite. «No puedo creer que confiara en ti, que te llamara amigo», pensó Arturo, la rabia ahogando su voz. Ricardo descendió lentamente, saboreando cada paso. «Este ya no es tu lugar», dijo, con una piedad fingida que era más afilada que un cuchillo. «Yo salvé a la empresa de tu mala gestión. Deberías agradecérmelo. Vete, Arturo. No te humilles más, ya has perdido, acéptalo y desaparece». Fue el golpe final, un despido cruel frente al mundo que antes lo adoraba. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Expulsado y completamente vacío, despojado de su nombre y su dignidad, Arturo caminó sin rumbo por las calles que ya no reconocía como suyas. Cada bocina de coche, cada risa de un transeúnte, sonaba como una burla dirigida a él. Finalmente, sus piernas lo llevaron a un parque solitario, un pequeño oasis de silencio, en medio del caos de la ciudad,
y de su propia mente. Se derrumbó en un banco de madera astillada, el peso de la derrota total amenazando con aplastarlo físicamente, curvando su espalda y hundiendo su rostro entre sus manos. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza como un eco infinito y cruel. Ya has perdido. Desaparece. Se sentía invisible, borrado del mundo que había construido. Fue entonces, en el fondo de su bolsillo raído, cuando sus dedos rozaron algo pequeño, redondo y frío. Con un gesto mecánico, lo sacó. Bajo la pálida luz del atardecer, la humilde moneda que Sofía le había dado brillaba con una calidez inesperada, casi desafiante. No era solo un trozo de metal. Era un ancla en medio de una tormenta devastadora. Era un recuerdo tangible de un acto de pura y desinteresada bondad, una luz diminuta en medio de la crueldad y el desprecio absolutos que acababa de experimentar. En su momento más oscuro, una niña a la que no conocía le había mostrado una compasión que sus socios y amigos le habían negado. Apretó el objeto con fuerza en su puño, sintiendo sus bordes clavándose en su palma, y una nueva y fría determinación comenzó a desplazar a la desesperación. La traición de Ricardo le había quitado todo lo material, pero el gesto de Sofía había salvado algo mucho más importante, su espíritu. Si ya no tenía nada, tampoco tenía nada que perder, y una persona sin nada que perder, es la más peligrosa de todas. Un nuevo propósito se formó en su mente claro y vital como un relámpago. Ya no se trataba de recuperar su imperio, sino de encontrar a esa niña para agradecerle, para demostrarle que su bondad no había sido en vano. Se levantó, la energía, renovada fluyendo por sus venas. Volvería al supermercado, al origen de su caída, que ahora veía como el posible comienzo de su redención. Podría encontrarla. Era como buscar una aguja en un pajar, en una ciudad de millones de habitantes, pero tenía que intentarlo. Era lo único que le quedaba. El supermercado, el mismo escenario de su más profunda humillación, se había transformado por completo en un circo mediático caótico y vibrante. Las luces fluorescentes del techo, que antes habían iluminado su vergüenza con una claridad cruel, ahora se mezclaban con los potentes focos de las cámaras de televisión, creando una atmósfera extraña, casi irreal y sofocante. Un pequeño podio de madera había sido instalado apresuradamente justo delante de la línea de cajas, en el mismo lugar exacto donde la cajera se había burlado de él, donde su mundo se había hecho añicos frente a una fila de extraños indiferentes. El aire estaba cargado de una tensión palpable, una mezcla del olor a productos de limpieza y el ozono metálico de los equipos electrónicos que zumbaban con anticipación. Decenas de periodistas se agolpaban en el pasillo central, empujándose para conseguir el mejor ángulo, susurrando conjeturas y revisando sus notas. Habían acudido en masa, atraídos por la promesa del capítulo final de la dramática caída de Arturo Rojas, esperando ver a un hombre completamente roto y desesperado, listo para confesar o derrumbarse. No podían estar más equivocados. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero el mundo no estaba preparado para lo que iba a escuchar. Ricardo Velasco, por su parte, llegó con la confianza de un hombre que se sabe ganador, vistiendo un traje italiano que gritaba poder y éxito. ¿Qué estará tramando este idiota?, pensó, observando la extraña calma del lugar. Este será su último y patético acto. Ricardo se movía entre los periodistas como una estrella de cine, saludando a algunos por su nombre y ofreciendo citas ambiguas que avivaban las llamas de la especulación. «Solo estoy aquí para apoyar la verdad, sea cual sea», dijo a una reportera con una expresión de grave preocupación. «Arturo fue mi mentor. Me duele profundamente verlo en esta situación tan lamentable, pero la integridad de Rojas Corp es y será siempre mi máxima prioridad». Sus palabras, cargadas de falsa modestia, eran veneno envuelto en seda, diseñadas para posicionarlo como un salvador reacio, un hombre de principios forzado a tomar el control. Entonces, Arturo Rojas hizo su entrada. No llegó por la puerta principal, rodeado de abogados, sino desde la zona de almacenes, a través de unas puertas batientes de plástico. Vestía unos sencillos vaqueros y una camisa gastada, su apariencia tan diferente que los periodistas tardaron un segundo en reconocerlo. Su rostro estaba más delgado, marcado por el sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una intensidad y una calma que nadie le había visto antes.
Ignoró las preguntas que le gritaban y se dirigió al podio con un paso firme y decidido. Ricardo lo miró, y por primera vez, una sombra de inquietud cruzó su rostro perfectamente compuesto. Este no era el hombre roto que esperaba humillar. ¿Qué le ha pasado?, pensó Ricardo sintiendo un escalofrío. Este hombre no parece derrotado, parece peligroso. Arturo se planteó con acento agudo detrás del podio de madera, colocando las manos sobre su superficie con un gesto tranquilo y deliberado. El zumbido de las cámaras y los flashes intermitentes parecían no afectarle en lo más mínimo. Se tomó un momento, un silencio eterno, recorriendo con la mirada a la audiencia, deteniéndose en los rostros expectantes de los periodistas y finalmente fijando su vista en Ricardo, cuya sonrisa de superioridad empezaba a parecer forzada, casi una mueca. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz resonando con una claridad sorprendente, sin el más mínimo temblor. Sé lo que la mayoría de ustedes piensan de mí. Sé las acusaciones que se han vertido sobre mi nombre, las historias que se han publicado. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo en la tensa atmósfera del supermercado. No estoy aquí para suplicarles que crean en mi inocencia, ni para lanzar acusaciones vacías en un intento desesperado por salvar mi reputación. Estoy aquí para contarles la verdad. No, solo mi verdad, sino una verdad mucho más grande. Una que todos nosotros, en nuestra búsqueda de éxito y poder, hemos olvidado por completo. El silencio era ahora absoluto, tan denso que se podía cortar. Los periodistas habían bajado sus libretas, cautivados por el extraño magnetismo de aquel hombre transformado. ¿A qué se refería? ¿Qué verdad podía ser más importante que un escándalo financiero de miles de millones? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una expectación casi insoportable. La verdad es que este hombre está desesperado y mentalmente inestable, interrumpió Ricardo, subiendo al podio junto a Arturo en un movimiento audaz y agresivo. Le arrebató un micrófono a un técnico de sonido que se quedó paralizado. Como director ejecutivo interino de Rojas Corp, y como alguien que se preocupaba profundamente por Arturo, les pido disculpas por este lamentable y bochornoso espectáculo. Se giró hacia Arturo, su voz goteando una falsa compasión que resultaba casi obscena. Arturo, por favor, no hagas esto más difícil. Estás enfermo, necesitas ayuda profesional. La presión te ha superado, es comprensible. Era un movimiento brillante y cruel, diseñado para destruirlo por completo. Sacó una carpeta de piel de su maletín, y la abrió con un gesto teatral. Aquí tengo pruebas, anunció con voz solemne, informes psiquiátricos preliminares que sugieren un historial de estrés agudo y paranoia. Documentos que demuestran una serie de decisiones de inversión temerarias en los últimos meses. Pasó varias hojas falsificadas a los reporteros de la primera fila, que las tomaron con avidez. Yo no quería que esto saliera a la luz, intenté protegerlo, pero su insistencia en este circo me obliga a revelar la triste verdad para proteger a nuestros inversores y empleados. Su interpretación era magistral, digna de un actor. El péndulo de la opinión pública se inclinó de forma abrumadora a su favor. Parecía que el juego había terminado. La jauría de periodistas se volvió contra Arturo con una ferocidad renovada, lanzando preguntas como piedras afiladas, cada una más hiriente que la anterior. Señor Rojas, ¿es cierto que ha estado bajo tratamiento psiquiátrico? ¿Puede confirmar que su familia intentó internarlo? ¿Cómo responde a las pruebas irrefutables de su incompetencia que presenta el señor Velasco? Cada pregunta era un golpe diseñado para provocar una reacción emocional, un arrebato que confirmara la narrativa de Ricardo sobre su inestabilidad. Arturo permaneció en silencio, soportando la embestida con una dignidad que desconcertó a todos, su rostro una máscara impasible. Era su momento más bajo, una repetición de la humillación sufrida en esa misma caja registradora, pero amplificada 1000 veces, transmitida en vivo a todo el país. Algo estaba a punto de romperse, pero no era su espíritu. De repente, levantó una mano, pidiendo silencio con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «¿He terminado de hablar, señor Velasco?», preguntó de repente, su voz tranquila, pero con un filo de acero que cortó el aire. Se giró para encarar a Ricardo, y por primera vez, el hombre que le había robado la vida, vio en sus ojos una ausencia total de miedo. «No intentas ayudarme, Ricardo. Intentas enterrarme. Pero has olvidado una cosa muy importante sobre mí. Has olvidado quién soy yo.
Arturo se volvió de nuevo hacia los periodistas, recuperando el control de la situación con una facilidad pasmosa. El señor Velasco es un hombre meticuloso, casi perfecto en su planificación, continuó, su voz narrando la historia de la traición con una calma escalofriante. Calculó cada paso con una precisión quirúrgica, el bloqueo de mis cuentas, la campaña de desprestigio en los medios, la manipulación del Consejo de Administración. Todo fue ejecutado con una brillantez innegable, debo admitirlo. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo, cuya confianza empezaba a flaquear visiblemente, pero en su arroga, NCIA, en su prisa por sentarse en mi trono, cometió un pequeño error. Un error insignificante para él, pero que lo ha delatado por completo. De su bolsillo, sacó una pequeña memoria USB y se la entregó a un técnico que tenía un ordenador portátil cerca. En esta memoria hay una captura de pantalla de una transferencia bancaria. Una cantidad muy pequeña, casi ridícula, realizada desde una de mis cuentas secundarias a otra cuenta. Una transferencia que yo nunca autoricé. Ricardo palideció visiblemente aunque intentó disimularlo. Eso no prueba absolutamente nada. Pudo ser un error del sistema. Un fallo técnico. Arturo lo miró fijamente, con una sonrisa helada. Podría ser, sí. Si no fuera porque la cuenta de destino. Es la misma cuenta que usaste hace 6 meses, cuando me pediste dinero para ayudar a tu madre con sus deudas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La negación de Ricardo fue instantánea, pero su rostro traicionaba el pánico que sentía. Es una mentira, una calumnia. ¡Desesperada!, gritó, su voz un par de tonos más alta de lo normal. La multitud de periodistas empezó a murmurar, el ambiente se había vuelto eléctrico. Arturo levantó la mano de nuevo, pidiendo calma. Pero la evidencia circunstancial no es suficiente, estoy de acuerdo, concedió Arturo con una generosidad que era aún más aterradora para Ricardo. Sé que se necesita más para condenar a un hombre de su supuesta integridad. Hizo una pausa, mirando hacia el fondo del supermercado, hacia las puertas batientes por las que él mismo había entrado. Por eso, no he venido solo esta tarde. La trampa, cuidadosamente preparada durante días de insomnio y noches en vela, estaba a punto de cerrarse de forma definitiva e implacable. ¿Qué demonios ha hecho?, pensó Ricardo sintiendo cómo el sudor frío le empapaba la camisa de seda. No puede tener nada más, lo controlé todo. Con un gesto de la cabeza, Arturo señaló hacia la parte trasera de la multitud. Un joven con gafas y expresión nerviosa, que había estado esperando entre las estanterías de productos enlatados, comenzó a abrirse paso entre los periodistas. Era Javier Morales, el programador jefe de ciberseguridad. Al ver a Javier, la cara de Ricardo se descompuso por completo, pasando del pálido al blanco ceniciento en un instante. «No puede ser». «No, pensó, el sudor frío recorriendo su espalda y el corazón martillándole en el pecho. Lo amenacé, le aseguré que nunca hablaría. Le ofrecí una fortuna. Javier llegó al podio, evitando la mirada asesina de Ricardo, y se paró junto a Arturo, quien le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El silencio en el supermercado era ahora tan profundo que se podía oír el zumbido de los refrigeradores de las bebidas. «Mi nombre es Javier Morales», comenzó el joven, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza y convicción con cada palabra. «Soy el jefe de ciberseguridad de Rojas Corp. Hace 2 semanas, el señor Ricardo Velasco me convocó a su despacho. Me ordenó que creara una puerta trasera en el sistema de seguridad de la empresa, una vulnerabilidad específica que le permitiera bloquear el acceso del señor Rojas a sus propias cuentas personales y corporativas. Me negué rotundamente. La confesión era una bomba atómica». La sala entera contuvo la respiración, los periodistas con los ojos desorbitados, esperando la continuación de aquella revelación que cambiaría absolutamente todo, no solo el destino de 2 hombres, sino el de todo un imperio empresarial. Javier continuó, su voz ahora firme y clara, como si al confesar se hubiera quitado un peso insoportable de encima. «El señor Velasco me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en esta industria. Dijo que destruiría mi carrera, mi reputación, y que insinuaría un fraude por mi parte para que ninguna otra empresa me contratara. Tengo una familia, 2 hijos pequeños. Así que tuve miedo y accedí.
La admisión de su propia debilidad lo hizo aún más creíble y humano a los ojos de todos. Pero guardé registros de todo. Registros encriptados de sus órdenes, la dirección IP de su terminal personal desde la que se ejecutó el bloqueo final. Todo está aquí. Javier levantó otra memoria USB, idéntica a la de Arturo. La segunda pieza, la más devastadora, acababa de caer sobre el tablero. La traición ya no era una acusación. Era un hecho técnico, verificable e irrefutable. Ricardo, completamente fuera de sí, se abalanzó sobre Javier, su rostro contorsionado por una furia primitiva. «Mientes, pequeño traidor mentiroso. Te pagó para que dijeras eso», gritaba, mientras los guardias de seguridad lo sujetaban y lo apartaban del podio. Su elegante fachada se había hecho añicos, revelando al hombre ambicioso y sin escrúpulos que se escondía debajo. Arturo observó la escena con una extraña sensación de tristeza y vacío. Había expuesto la verdad, había ganado, pero ver a su antiguo amigo, al hombre con el que había construido un imperio, completamente destruido y humillado, no le producía ninguna satisfacción, solo un profundo y amargo pesar. Sabía que la batalla legal estaba ganada, que su nombre sería limpiado, pero su discurso no había terminado. Faltaba la parte más importante, la razón fundamental, la que no tenía que ver con el dinero, la venganza o la justicia corporativa, sino con la razón por la que estaba allí. Se dirigió de nuevo al micrófono, y la multitud se calmó al instante, ansiosa por escuchar el final de su increíble historia. «Las pruebas que han visto demuestran un crimen», dijo Arturo, su voz ahora más suave, más íntima. «Pero no explican por qué estoy aquí, en este supermercado. Podría haber llevado esto a los tribunales, a una sala de juntas. Pero elegí este lugar por una razón muy específica. Porque fue aquí, en este mismo suelo donde lo perdí todo, y donde irónicamente encontré lo único que realmente importa en la vida». Los periodistas se miraron unos a otros, perplejos. ¿Era una metáfora? No entendían a dónde quería llegar. La historia de la traición estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo. «Cuando mis tarjetas fueron denegadas aquí mismo, en esa caja», confesó Arturo, señalando el puesto ahora vacío, su voz cargada de una emoción genuina y palpable, «sentí una humillación que no puedo describir con palabras. La gente se reía de mí, otros me miraban con lástima. Me sentí despojado de todo lo que me definía, mi poder, mi estatus, mi riqueza. Me sentí invisible, un quinum palacia, completo cero, menos que nada». Su vulnerabilidad era asombrosa, desarmante. En ese momento, creí que lo había perdido todo de verdad. Creí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Estaba listo para rendirme, porque mi mundo, todo mi ser, se basaba enteramente en el dinero. Y sin dinero, yo sentía que no era nadie. Miró directamente a la lente de la cámara principal, como si quisiera hablar con cada persona que lo veía desde su casa. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me enseñó una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñarme jamás. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Una lección que casi había olvidado por completo en mi carrera por acumular más y más ceros en mi cuenta. Lentamente, con un gesto casi reverencial, Arturo metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros gastados y sacó un objeto pequeño y dorado. Lo sostuvo en la palma de su mano, bajo los focos de las cámaras, y el metal humilde brilló como si fuera el diamante más puro y valioso del mundo. «Esto», dijo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Esto es lo que me salvó». La cámara hizo un zoom extremo, y la imagen de una simple asterisco asterisco moneda asterisco asterisco llenó las pantallas de televisión de todo el país. Hubo un murmullo de confusión en la sala. ¿Una broma? ¿Qué significa esto?, pensaban todos, incapaces de comprender el giro de la historia. Mientras el mundo se reía de mí, continuó Arturo, recuperando la compostura, mientras me sentía más solo y humillado que nunca, una niña pequeña, de no más de 7 años, se acercó. No vio a un millonario caído en desgracia, vio a una persona que necesitaba ayuda, y me ofreció todo lo que tenía en el mundo. Me dio esta pequeña pieza de metal, su paga para un dulce. Me dijo: «Tome, señor. Con esto seguro que puede pagar lo que le falta». Oh, las palabras, tan simples, tan puras,
resonaron en el silencio con una fuerza increíble, desarmando por completo el cinismo de la prensa. «Ese gesto», dijo Arturo, luchando visiblemente por contener las lágrimas, «ese acto de bondad pura y desinteresada, de una completa extraña, me devolvió la vida en un instante. Me recordó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, ni en el coche que conduce, ni en la casa en la que vive, el verdadero valor reside aquí». Se golpeó suavemente el pecho, sobre el corazón. Reside en nuestra capacidad para sentir empatía, para ayudar a los demás, para dar sin esperar nada a cambio. Ricardo Velasco me quitó mi fortuna, es cierto. Pero esta niña, con su simple regalo, me dio una riqueza infinitamente mayor. Me devolvió mi humanidad, que había perdido sin darme cuenta. El impacto de sus palabras fue profundo. Varios periodistas sintieron un nudo en la garganta y tuvieron que bajar la mirada. Arturo había convertido su humillación en una victoria moral aplastante. «Esta pequeña pieza de metal», continuó, levantándola de nuevo para que todos la vieran, «vale más para mí que todos los millones que he perdido, porque me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en saber levantarse después de cada caída, con la ayuda de otros. Y lo más increíble de todo», añadió Arturo con una pequeña sonrisa, su voz ahora serena y llena de gratitud, «es que esa niña, esa pequeña heroína anónima, está aquí con nosotros hoy». Todas las cabezas se giraron instintivamente, buscando entre la multitud. Arturo señaló hacia un rincón discreto cerca de la sección de frutas y verduras. Un cámara giró su foco hacia allí, y el círculo de luz iluminó a una mujer mayor, de aspecto humilde, y a una niña pequeña que se aferraba a su falda, sus grandes ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el miedo. Eran Sofía y su abuela. El corazón de la nación se detuvo. La historia ya no era una anécdota. Tenía un rostro, el rostro inocente de una niña que, con un simple gesto, había cambiado el curso de la vida de un hombre. La imagen era de una fuerza abrumadora. La niña, símbolo de la pureza y la bondad, enfrentada al mundo cínico y corrupto de las altas finanzas que acababa de ser expuesto. En ese momento, Arturo Rojas no solo había ganado su batalla legal y empresarial, sino que había conquistado el corazón de todo un país, demostrando que un pequeño acto de bondad podía ser más poderoso que cualquier imperio financiero. Un reportero veterano, con lágrimas en los ojos, se arrodilló lentamente para no asustar a la niña. «Es verdad, pequeña. Tú le diste tu dinero a este señor cuando lo necesitaba». Sofía miró a su abuela en busca de aprobación, y la anciana le asintió con una sonrisa orgullosa y tierna. Luego, la niña asintió tímidamente hacia el reportero. «Sí», dijo con su vocecita clara, que fue captada por los micrófonos de ambiente. Estaba muy triste, y la gente se estaba riendo de él. «Mi abuela siempre me dice que ayudar a los demás es lo más importante del mundo, más que los juguetes y los dulces». La frase, de una sabiduría demoledora en su simplicidad, resonó en los micrófonos y se transmitió a millones de hogares. Fue el golpe de gracia final. No había nada más que decir. La pureza de las palabras de la niña contrastaba de forma tan brutal con la codicia y la crueldad de Ricardo, que cualquier duda que pudiera quedar, se disipó al instante. Ricardo no solo era un ladrón y un traidor, era el villano de un cuento de hadas moderno, un hombre que había intentado apagar la luz más brillante. La opinión pública no solo lo condenó, sino que lo repudió por completo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El colapso de Ricardo fue total y absoluto. Al escuchar las palabras de Sofía, algo dentro de él se rompió definitivamente. Intentó zafarse de los guardias gritando incoherencias, con los ojos inyectados en sangre. «Es un montaje, todo es un montaje. Esa niña está comprada, es una actriz», aullaba, pero sus palabras eran el pataleo impotente de un hombre ahogándose en su propia maldad. Nadie le creía. Su desesperación solo lo hacía parecer más culpable y patético. En ese momento, 2 agentes de policía uniformados, que habían sido alertados, entraron discretamente en el supermercado y se dirigieron hacia él. Con profesionalidad y calma, le leyeron sus derechos mientras le colocaban las esposas. El sonido metálico y seco del cierre de las esposas fue el punto final de su carrera, de su ambición y de su libertad. Mientras se lo llevaban pasando junto a las cámaras que ahora lo grababan con desprecio, su mirada se cruzó por última vez con la de Arturo.
En los ojos de Ricardo no había odio, solo una inmensa y vacía derrota. Había apostado todo y lo había perdido todo, no por un error de cálculo financiero, sino porque había subestimado el poder de un simple acto de bondad. En medio del caos mediático que siguió al arresto, Arturo se abrió paso entre los periodistas y se arrodilló frente a Sofía, poniéndose a su altura. «Hola», dijo suavemente para no asustarla. «Me llamo Arturo». Sofía le sonrió tímidamente, ya menos asustada. «Yo soy Sofía». Arturo le ofreció el objeto que había sido su talismán, su ancla en la tormenta. «Creo que esto te pertenece». Sofía negó con la cabeza con una seriedad impropia de su edad. «No, ya no. Era un regalo. Y los regalos no se devuelven». Arturo sonrió, con lágrimas de gratitud corriendo libremente por su rostro. «Entonces, déjame darte las gracias. Me salvaste la vida, Sofía. No solo me diste una moneda, me diste esperanza. Nunca, nunca lo olvidaré». La imagen de aquel hombre, que acababa de recuperar un imperio multimillonario, arrodillado en agradecimiento ante una niña de un barrio humilde, se convirtió en un icono instantáneo. El director del supermercado, el señor Ramírez, se acercó pálido y avergonzado. «Señor Rojas, yo le pido mis más sinceras disculpas por cómo lo traté». Arturo se levantó y le puso una mano en el hombro. «No tiene por qué disculparse. Si no me hubiera echado, quizás nunca habría tocado fondo. Y si no hubiera tocado fondo, nunca habría encontrado la fuerza para volver a subir». Los periodistas, ahora con un tono de profundo respeto, lo rodearon. «Señor Rojas, ¿qué hará ahora que ha recuperado el control de su empresa? ¿Buscará venganza?». Arturo miró a Sofía y luego respondió, su voz clara y segura, dirigida a todo el país. «Lo primero, asegurarme de que esta niña y su familia nunca más tengan que preocuparse por nada material en sus vidas. Y después, voy a cambiar Rojas Corp desde sus cimientos». Se acabó la era de medir el éxito solo en beneficios y cifras trimestrales. A partir de hoy nuestra empresa medirá su éxito por el impacto positivo que tengamos en la sociedad. Vamos a crear una fundación. Vamos a invertir en las personas. Vamos a invertir en la bondad. Sus palabras no sonaron como un discurso de relaciones públicas, sino como un juramento solemne, una promesa nacida del sufrimiento. El aplauso que estalló fue espontáneo y ensordecedor. No solo aplaudían los periodistas, sino también los empleados del supermercado y los clientes que se habían quedado a observar. Habían presenciado el nacimiento de un nuevo tipo de líder, uno que había encontrado su propósito no en la cima del poder, sino en el fondo de la desesperación. «¿Qué se siente al ser una heroína, Sofía?», le preguntó una reportera a la niña. Ella, abrumada, se escondió detrás de su abuela, quien respondió por ella con una ternura y una dignidad que dejaron a todos sin palabras. «Mi nieta no es ninguna heroína. Es solo una buena niña, a la que le hemos enseñado a tener un buen corazón y a mirar a los demás. Eso es todo». La humildad de la anciana conmovió a todos aún más si cabe. En un mundo obsesionado con la fama y el reconocimiento, aquella familia representaba un ancla de valores atemporales, un faro de decencia. Arturo observó la interacción y supo con una certeza absoluta cuál sería su primera gran decisión como presidente restituido. Se inclinó respetuosamente hacia la abuela. «Señora, con su permiso, me gustaría hablar con usted en privado. Me gustaría proponerles algo que honre el increíble regalo que su nieta me hizo». La mujer vio en sus ojos una sinceridad tan profunda que la convenció al instante y asintió. Arturo sintió un inmenso alivio. Sabía que su propuesta no sería vista como caridad, sino como una asociación para devolver al mundo una parte de la inmensa riqueza que había recibido en su momento más oscuro. La noticia se extendió como la pólvora, mucho más allá de las fronteras del país. Las imágenes del encuentro entre Arturo y Sofía en el supermercado se hicieron virales en cuestión de horas. La historia se convirtió en un fenómeno cultural, un recordatorio poderoso de que la compasión y la bondad seguían teniendo un poder inmenso en un mundo a menudo cínico. La gente comenzó a compartir sus propias historias de pequeños actos de bondad bajo el hashtag #una moneda de esperanza, que fue tendencia mundial. La cajera que se había reído de Arturo pasó el día avergonzada, dándose cuenta de que la decencia no tenía que ver con la clase social o el dinero. Decidió escribir una carta de disculpa, no para que Arturo la perdonara, sino por sí misma.
Javier, el programador, sintió una paz que no había experimentado en años. Había arriesgado todo, su carrera y el futuro de su familia, pero al ver la justicia prevalecer de una forma tan poética, supo que había elegido el bando correcto, el bando de la humanidad. La historia de un supermercado había provocado una reacción en cadena, una oleada de solidaridad que se extendió por todo el mundo. Esa noche, Arturo no durmió en una suite de lujo, sino en la modesta y fría habitación de la pensión. Se sentó en la oscuridad durante horas, sosteniendo la pequeña pieza de metal que Sofía le había permitido conservar como recuerdo. Miró por la ventana al callejón oscuro y sucio. Hacía tan solo unos días, ese paisaje le parecía un símbolo de su fracaso absoluto. Ahora, lo veía como el lugar de su renacimiento, el crisol donde se había forjado su nuevo yo. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, se sentía verdaderamente libre. Libre del miedo a perderlo todo, porque ya lo había perdido y había sobrevivido, encontrando algo infinitamente más valioso en el proceso. Mientras tanto, en su celda fría y solitaria, Ricardo Velasco miraba la pared de hormigón, incapaz de entender cómo su plan perfecto había fallado de forma tan catastrófica. Había subestimado el poder de una historia simple y emotiva, y el alma de un hombre que, al perderlo todo, lo había ganado todo. A la misma hora, Sofía se dormía plácidamente mientras su abuela le decía al oído: cada vez que ayudamos a alguien, encendemos una pequeña luz en la oscuridad. Y en la pensión, Arturo finalmente encontró la paz. El caos del supermercado se fue disipando lentamente, como el humo después de una gran batalla que nadie esperaba librar entre estanterías de productos enlatados. Las luces de las cámaras de los reporteros se apagaron una a una, sus vehículos desapareciendo en la distancia, llevándose consigo la historia del año, y el silencio que quedó en su lugar era denso, casi palpable, cargado con el peso de un significado nuevo y profundo. Ricardo Velasco ya no estaba. Se lo habían llevado las autoridades, dejando tras de sí solo el fantasma de una ambición desmedida y finalmente rota, una sombra en el suelo que pronto se limpiaría. Arturo Rojas se quedó de pie, inmóvil en medio del pasillo de las conservas, sintiendo por primera vez en muchos días el suelo firme y seguro bajo sus pies, como si despertara de una larga pesadilla. Su mirada, limpia de la arrogancia de antaño, se encontró con la de Sofía y su abuela, quienes lo observaban desde una distancia prudente con una mezcla de timidez y una calma serena que lo anclaba a la nueva realidad. Se acercó a ellas con pasos lentos, no como el magnate que acababa de recuperar su imperio, sino como un hombre humilde y profundamente agradecido. Se arrodilló de nuevo frente a la anciana, un gesto de respeto puro que silenció los pocos murmullos que aún flotaban en el aire. «Señora», dijo con una voz que ya no era la de un ejecutivo calculador, sino la de un ser humano que había sido salvado. «No existen palabras para expresar mi gratitud. Su nieta no solo me salvó a mí, salvó la idea de que la bondad todavía existe. Permítame, por favor, devolverle una parte de lo que me han dado». La abuela lo miró con unos ojos que habían visto demasiadas dificultades como para dejarse impresionar por el dinero, pero que reconocían la sinceridad de cuando la veían. «Usted no nos debe nada, señor Rojas», respondió con una voz suave pero firme, su dignidad una fortaleza inexpugnable, más impresionante que cualquier rascacielos. «Mi nieta hizo lo que su corazón le dictó. Esa es la única recompensa que necesitamos». Arturo comprendió en ese instante que ofrecerles dinero directamente sería un insulto a su integridad, una forma de abaratar el gesto puro e incalculable de Sofía. Sería volver a su antiguo yo, el que creía que todo tenía un precio. «No puedo simplemente darles dinero», pensó, una urgencia creciendo en su pecho. Sería mancharlo todo. Tenía que encontrar otra manera, una que honrara su espíritu en lugar de simplemente comprar su bienestar. «Lo sé, señora, y créame que lo entiendo perfectamente», respondió él, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, no para cerrar un trato, sino para construir un puente duradero. «Por eso no quiero ofrecerle caridad, quiero proponerle una asociación, quiero crear algo grande, LGO que perdure. Un legado en nombre de la lección que Sofía me ha enseñado, una fundación que ayude a miles de niños como ella, que les dé las oportunidades que merecen. Y necesito su ayuda. Necesito su sabiduría, su perspectiva, para que nunca olvidemos por qué empezamos, para que el dinero nunca vuelva a cegarnos». La propuesta flotó en el aire, tan inesperada como sincera.
Era una invitación a liderar, no una limosna. La abuela vio la verdad en sus ojos y asintió lentamente. Si es para ayudar a los niños, entonces acepto. Aceptamos. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad frenética, pero de un tipo completamente diferente al que Arturo estaba acostumbrado. Las reuniones ya no eran sobre márgenes de beneficio y adquisiciones hostiles, sino sobre estatutos de fundaciones, programas educativos y alianzas con organizaciones comunitarias que conocían las verdaderas necesidades de la gente. Su primera decisión al volver a tomar las riendas de Rojas Corp fue simbólica y poderosa, un golpe de timón que sacudió los cimientos de la empresa. Convocó a una junta de accionistas de emergencia, no en la fría y opulenta sala de juntas del último piso con vistas a toda la ciudad, sino en el humilde auditorio de una escuela pública en el barrio de Sofía. Frente a los rostros desconcertados de los inversores, vestidos con sus trajes de miles de euros y sentados en sillas de plástico, Arturo anunció la creación de la Fundación Esperanza, dotada con un fondo inicial que hizo jadear a más de uno. El antiguo lema de esta compañía era Poder y Progreso, declaró desde un modesto atril de madera. A partir de hoy, nuestro lema será propósito y personas. Mediremos nuestro éxito no por el valor de nuestras acciones, sino por el número de vidas que transformemos. Quien no esté de acuerdo con esta nueva visión, tiene la puerta abierta para marcharse. Sabía que era un riesgo, pero era uno que tenía que tomar. Su silencio fue la respuesta más atronadora. Nadie se movió de sus asientos. Habían visto la conferencia de prensa en directo. Habían sentido el cambio sísmico en la opinión pública y en el valor de la marca. Apoyar a Arturo y su nueva misión no era solo lo moralmente correcto. Era, irónicamente, el movimiento empresarial más inteligente que podían hacer en ese momento. Había convertido la bondad en el activo más valioso de la compañía, un recurso inagotable que generaba una lealtad que el dinero no podía comprar. Los murmullos en los pasillos de la empresa cambiaron drásticamente. Los ejecutivos que antes hablaban de yates y bonificaciones, ahora discutían sobre el impacto social y el voluntariado corporativo. Algunos de la vieja guardia, incapaces de adaptarse, se marcharon en silencio, reemplazados por una nueva generación de líderes que compartían la visión de Arturo. Él mismo supervisó la reestructuración, asegurándose de que la nueva cultura empresarial no fuera solo una fachada, sino una realidad palpable en cada decisión, desde las políticas de contratación hasta las inversiones. La transformación fue difícil y encontró resistencia, pero Arturo se mantuvo firme, impulsado por el recuerdo de su propia caída. No volveremos a ser la empresa que éramos, le dijo a su nuevo equipo directivo. Seremos la empresa que deberíamos haber sido siempre. Una con alma, no solo con una cuenta de resultados. Era un camino más difícil, pero por primera vez, sentía que estaba construyendo algo que realmente importaba. Tengo que hacer esto bien, pensó Arturo una noche, completamente solo en la que antes era su oficina panorámica. La vista de la ciudad iluminada, que antes le inspiraba una sensación de dominio y poder, ahora le infundía un sentimiento de inmensa responsabilidad. No puedo permitir que esto se convierta en una simple campaña de marketing. Tiene que ser real, tiene que ser tangible, empezando por mí. Tomó decisiones drásticas que conmocionaron a su círculo social. Se deshizo de la mayor parte de sus posesiones de lujo, símbolos de una vida que ya no reconocía como suya. Vendió su colección de coches deportivos, su ático con piscina en la azotea, sus relojes de edición limitada y sus obras de arte abstracto. El dinero fue a parar directamente a la fundación, fortaleciendo su capital inicial. Se mudó a un apartamento cómodo pero modesto, a pocas calles de la nueva sede de la fundación, que deliberadamente instaló lejos del distrito financiero, en un edificio restaurado en un barrio de clase trabajadora. En su nuevo escritorio, mucho más pequeño y funcional que el anterior, colocó un único objeto en un pequeño pedestal de cristal, el pequeño tesoro que Sofía le había permitido conservar. Era su brújula moral, un recordatorio constante de su propósito. Cada vez que una decisión difícil se presentaba, cada vez que la vieja tentación de la codicia susurraba en su oído, su mirada se posaba en ese objeto y recordaba el rostro de la niña y el peso de su humillación. La abuela de Sofía, Elena, se convirtió en la presidenta honoraria del Consejo de la Fundación, un puesto que al principio rechazó con vehemencia. «Pero si yo no sé nada de negocios ni de esas cosas de gente importante», protestó ella, avergonzada.
Usted sabe más que todos nosotros juntos sobre lo que realmente importa, Elena, le respondió Arturo con una sonrisa sincera. Usted sabe de dignidad, de resiliencia, de comunidad. Esa es la experiencia que necesitamos en la sala de juntas, no más hojas de cálculo. Sus reuniones se convirtieron en un espectáculo fascinante para los nuevos miembros del consejo. Elena llegaba con su bolso de tela y su termo de café, y se sentaba entre banqueros y abogados, escuchando en silencio sus complejas proyecciones financieras y sus planes estratégicos. Y cuando todos terminaban, ella hacía una pregunta simple y directa que desarmaba toda la jerga corporativa. ¿Pero esto cómo ayudará a que un niño tenga un plato de comida caliente o un libro nuevo para leer en su casa? Sus preguntas obligaban a todos a volver a lo esencial. Mientras tanto, Arturo se aseguró de proteger a Sofía de la vorágine mediática. Creó un fideicomiso para su educación y el bienestar de su familia, gestionado de forma discreta para que pudiera crecer con la mayor normalidad posible. Los domingos por la tarde, Arturo visitaba su casa, no como un benefactor, sino como un amigo. Comía los guisos caseros de Elena y ayudaba a Sofía con sus deberes de matemáticas, momentos que atesoraba más que cualquier éxito empresarial de su pasado. Un año después, se inauguró el primer gran proyecto de la Fundación Esperanza, el Centro Comunitario Sofía Rojas, un edificio moderno y luminoso en el corazón de su barrio. Ofrecía clases de refuerzo gratuitas, talleres de arte y música, una biblioteca con miles de libros y un comedor que servía comidas calientes a más de 200 niños cada día. Durante la emotiva ceremonia de inauguración, Arturo no dio un largo discurso sobre su propia redención. En su lugar, desveló una sencilla placa de bronce junto a la entrada principal. No llevaba su nombre como fundador, ni una lista de donantes importantes. Solo tenía grabada una frase: en honor a un pequeño acto de bondad que nos recordó el verdadero valor de las cosas. Era un monumento no a la riqueza, sino a la empatía. Mientras la gente aplaudía, Arturo vio a Sofía enseñando a otro niño a leer en un rincón de la nueva biblioteca. Una joven maestra se acercó a él, con una sonrisa cálida. Se llamaba Isabel, y era la directora del Center. Oh, lo que ha hecho usted aquí es increíble, señor Rojas. Arturo le devolvió la sonrisa, sintiendo una conexión inmediata. Por favor, llámame Arturo, y yo no he hecho nada. Solo he devuelto lo que me prestaron. Comenzaron a hablar, no de finanzas ni de negocios, sino de educación, de sueños, de cómo cambiar el mundo un niño a la vez. En los meses que siguieron a la inauguración, la relación de Arturo e Isabel se fue forjando en el día a día del centro comunitario. Él pasaba allí la mayor parte de su tiempo libre, no como un supervisor distante, sino como un voluntario más. Lo veían apilando libros en la biblioteca, sirviendo comidas en el comedor, o simplemente escuchando las historias de los niños. Isabel observaba cómo aquel hombre, que antes controlaba un imperio, encontraba una satisfacción genuina en las tareas más sencillas. Hablaban durante horas, sentados en los pequeños escalones del patio mientras los niños jugaban. He descubierto que disfruto más organizando una colecta de libros que cerrando un trato millonario, le confesó Arturo una tarde. Isabel sonrió. Es porque esto es real. Esto deja una huella en el mundo que ninguna cifra en una cuenta bancaria puede igualar. Ella le hablaba de los desafíos de cada niño, de las pequeñas victorias que celebraban a diario. Él a su vez, se abrió sobre su pasado, sobre la soledad que sentía en la cima y el vacío que intentaba llenar con posesiones. Su amistad se convirtió en un refugio para ambos, una alianza basada en un propósito compartido y un profundo respeto mutuo. La conexión que sintieron el primer día se había convertido en los cimientos de algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. ¿Alguna vez piensas en él?, le preguntó Isabel una tarde, meses después, mientras tomaban un café en la modesta cafetería del centro comunitario. Se habían hecho cercanos, y sus conversaciones a menudo se desviaban hacia temas más personales y profundos. Arturo supo al instante a quién se refería. Ricardo Velasco había sido condenado a una larga sentencia de prisión por fraude, manipulación del mercado y perjurio. A veces, admitió Arturo, mirando la taza entre sus manos. No con odio, ni con rencor, solo con una profunda tristeza. Tenía tanto talento, tanta inteligencia, y lo desperdició todo por una ambición vacía.
Lo veo como una advertencia andante de lo que yo podría haber sido. Isabel asintió, comprendiendo. La gente a menudo confunde el tener con el ser, dijo ella sabiamente. Creen que son lo que poseen. Arturo la miró, agradecido por su capacidad para poner en palabras sus sentimientos. Exactamente. Yo estuve a punto de cometer el mismo error. Creía que era Arturo Rojas, el millonario. Cuando perdí el dinero, sentí que dejaba de existir. Me llevó una humillación pública y la bondad de una niña de 7 años para entender que mi valor no estaba en mi cuenta bancaria, sino en mis acciones, en la persona que elijo ser cada día. Aquella conversación solidificó su vínculo, una conexión forjada no en el lujo, sino en los valores compartidos que ambos defendían. No puedo creer que ya hayan pasado 5 años, pensó Arturo para sus adentros, mientras observaba el bullicioso patio del centro comunitario. El lugar vibraba con la energía de cientos de niños riendo, jugando y aprendiendo. La Fundación Esperanza se había expandido a nivel nacional, con centros similares en varias ciudades, siguiendo siempre el modelo original. Su relación con Isabel había florecido, convirtiéndose en un amor tranquilo y sólido. Estaban sentados en un banco, viendo a Sofía, ahora una preadolescente brillante y segura de sí misma de 12 años, que actuaba como tutora voluntaria, ayudando a los niños más pequeños con la lectura. Era la encarnación viva del éxito de la fundación. Acababa de ser aceptada en un prestigioso programa de verano para jóvenes líderes, el primer paso en un camino académico que prometía ser extraordinario. Arturo sonrió, sintiendo una oleada de orgullo que era paternal y fraternal a la vez. Había visto a esa niña crecer, no solo en estatura, sino en sabiduría y compasión, manteniendo intacto el corazón puro que lo había salvado. Su verdadero legado no estaba en los edificios que llevaban su nombre, sino en el futuro brillante de cientos de niños como Sofía, un futuro que, ahora era posible. Era una riqueza que crecía y se multiplicaba con cada niño que aprendía a leer, con cada familia que encontraba apoyo. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Arturo le entregó a Sofía un sobre con aspecto oficial. Estaban sentados con Elena en su pequeño salón, el mismo lugar donde él había ido a buscar ayuda años atrás. Ábrelo, le dijo Arturo con una sonrisa cómplice. Dentro, había una carta oficial con el membrete de la universidad más prestigiosa del país. Era una carta de aceptación temprana y una beca completa, garantizada por la fundación para cuando terminara la escuela secundaria. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a Arturo con una fuerza que lo dejó sin aliento. Elena lloraba en silencio, viendo el futuro de su nieta asegurado de una forma que nunca se había atrevido a soñar. Gracias, susurró Sofía. Gracias por creer en mí. Arturo le devolvió el abrazo, profundamente conmovido. No, Sofía, gracias a ti, por enseñarme en qué debía creer. La métrica del éxito era clara y abrumadora. En esos 5 años, la Fundación Esperanza había proporcionado becas, apoyo educativo y nutricional a más de 500 niños en situación de vulnerabilidad, rompiendo ciclos de pobreza. El pequeño acto de bondad en un supermercado se había multiplicado exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza imparable de cambio positivo. La escena final se desvanece lentamente hacia Arturo e Isabel, caminando de la mano por el parque al atardecer, alejándose del centro comunitario. El sonido de las risas de los niños se convierte en un murmullo lejano y feliz, la banda sonora de su nueva vida. Él ya no es el titán de las finanzas, el hombre cuya firma movía miles de millones. Es simplemente Arturo, un hombre que encontró su propósito, su amor y su paz en los lugares más inesperados. En su bolsillo, no lleva un teléfono de última generación que lo conecta con los mercados globales, sino una simple llave de su modesto apartamento, y una pequeña foto arrugada de Sofía, el día de la inauguración del centro. Había aprendido la lección más importante de todas, una que resonaría para siempre en cada acción que emprendía. La verdadera riqueza no se acumula, se comparte. No se encuentra en las frías bóvedas de los bancos, sino en la calidez de una mano que ayuda, en la luz de la esperanza en los ojos de un niño. Su viaje había sido un círculo perfecto. Lo había perdido todo para, finalmente, ganarlo todo de verdad.
El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y Arturo, al final, se había convertido en el hombre más rico del mundo.